Muy buenas noches, amigos de Portal de Curuguatí. Aquí estoy en compañía del doctor Diego Irala Benítez. Quiero hacer una aclaración pública sobre la entrevista que tuvimos con la familia de la joven Jennifer Miranda, que falleció a raíz de un accidente, porque fue mencionado en esa entrevista. Y antes de saludarle, doctor, yo quiero agradecerte y felicitarte porque me dijiste: yo quiero hacer una explicación y dar la cara, porque eso es lo que corresponde en estos casos. Y como un profesional, si alguien no tiene miedo de si actuó bien, yo creo que no tenemos que tener miedo, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia de Portal de Curuguatí. Gracias, Elías, por el espacio. La verdad, quiero relatar un poquito de cómo sucedieron los hechos, ¿verdad? El día domingo, aproximadamente 7:30, 19:30 horas, recibo la llamada de un amigo, el señor Edgar Vera, y también de la señora Lisa Roa, ¿verdad? En donde ellos me piden si yo no puedo acudir hasta el lugar, hasta el hospital de Curuguatí, para hacer una ecografía de 5 señoritas que se accidentaron, me comentaron. Yo no sabía ni siquiera de quién se trataba en ese momento, ¿verdad? ¿Era tu día libre, doctor? ¿Vos no estabas? No, yo no trabajo en el hospital los sábados ni los domingos. Entre semanas yo estoy en el hospital de guardia. Y le dije que sí, ¿verdad? Porque siempre estamos a disposición los curuguateños, y más en caso de urgencia, como hermanos que somos, tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Por el juramento que uno hizo como médico. En caso que uno está a disposición, es lo mínimo que uno puede ofrecer a su compatriota, a su amigo, ¿verdad? Entonces yo acudí, ¿verdad? Acudí y encontré una situación bastante complicada, ¿verdad? Porque por más que yo no sea cirujano, yo entiendo las situaciones. Sé evaluar a cualquier paciente con la vista, ya puedo saber qué momento es lo que está pasando, ¿verdad? Y esa paciente a simple vista ya estaba en un estado de shock hipovolémico, ¿verdad? Evidentemente estaba sangrando por dentro. Ya el rostro, eso se veía. Sí, estaba muy pálida, la presión muy baja, 8,4, 80,40, como se dice, ¿verdad? Entonces eso ya te da la pauta, son signos de que esa paciente ya está sangrando por algún lugar, ¿verdad? Lo que sea lo más probable, con mucho dolor abdominal, con mucha distensión abdominal, ¿verdad? Entonces yo pregunto a los médicos de guardia si le podía hacer una ecografía, porque era lo que me dijeron en ese momento. En este exacto momento la paciente está muy chocada y tenemos que estabilizarle primero con medicamentos, me dice, ¿verdad? Entonces, mi segunda pregunta es para los médicos de guardia si hay un cirujano de guardia en el servicio, y me dicen que no, ¿verdad? Entonces yo automáticamente salgo y le explico a la familia Miranda, ¿verdad? Le explico que el gran problema no era la ecografía, sino que quién le podría operar a esa paciente, ¿verdad? Porque vos a simple vista ya pudiste constatar clínicamente que ella necesitaba una cirugía. Totalmente, por los síntomas y los signos de la paciente, por el estado general de la paciente, era demasiado evidente que iba a necesitar una laparotomía exploradora, ¿verdad? ¿Qué es la laparotomía exploradora? Abrir el abdomen y ver dónde está sangrando, ¿verdad? Las causas más comunes de un sangrado interno abdominal son la rotura de vaso y la rotura de hígado, ¿verdad? Y después vienen los otros órganos que están por ahí, puede ser por ejemplo el intestino y demás, ¿verdad? Entonces esa fue mi explicación, ¿verdad? Y al no haber, entonces yo le expliqué a los familiares: no tenemos, entonces ¿qué podemos hacer? Me dicen: bueno, yo le voy a llamar al doctor Riquelme, que queda a su casa acá enfrente, y vemos si quiere venir o si puede venir. Le llamo al doctor Riquelme y me dice que él está de viaje. Realmente él estaba de viaje, no estaba por Curuguatí. Me dice: mira mi estado, inclusive, Diego, estoy en un acontecimiento familiar, me dice. O sea que comenzaste vos a gestionar. Comencé a gestionar de mi parte, ¿verdad? Porque yo sabía quién podía llamarle en ese momento y quién era tal vez el médico más apto para resolver esa situación, ¿verdad? Y como me dice que él no está, entonces yo digo: bueno, no hay Lepreti. Pregunto por el doctor Lepreti, no, ya le llamaron a él y no está tampoco. O sea que en teoría no había un médico del hospital, por más que no esté de guardia, que pueda venir a socorrer. Entonces ahí surge el nombre del doctor Deus, ¿verdad? Que él ni siquiera forma parte de la plantilla del hospital, ¿verdad? No trabaja ahí. Él no trabaja en el hospital de Curuguatí. Y entonces yo les digo, ¿verdad? Llámenle al doctor Deus, por más que él no trabaja acá, no sé, llega a un acuerdo con él, inclusive si hay que pagarle, no sé, yo creo que hay que hacerle, digo, ¿verdad?
Pero él es un muy buen cirujano, tal vez uno de los mejores que tenemos por aquí, y es alguien que puede venir a resolver esta situación, y yo me pongo a disposición de usted para ayudar en caso de que sea necesario, porque no había en ese mismo momento tal vez un médico más apto que yo para ayudar, como que tal vez no es mi especialidad la cirugía general, pero soy neoginecólogo, entonces de ese lado uno tiene mucha afinidad con los instrumentales, con las cirugías abdominales, porque lo que nosotros hacemos como ginecólogos son las cirugías obstétricas y ginecológicas, ¿verdad? Entonces tenemos cierta afinidad con el abdomen también, ¿verdad? Pero no es lo nuestro operar ese tipo de casos, pero sí, como te digo y repito, yo podía ser la persona más apta en ese momento de ayudarle a un cirujano para salir de esa situación, ¿verdad? Entonces les llaman, no atienden, entonces yo le digo, bueno, yo estoy a disposición, pero no hay. Entonces si no consiguen con él, se le tiene que trasladar a esta paciente a como del lugar, porque se está perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces en eso me voy y le hago ecografía a las otras pacientes que estaban más estables, ¿verdad? Para descartar también que haya algún abdomen agudo quirúrgico también, y por suerte estaban súper bien a las dos pacientes que le vi, ¿verdad? Una es Luz Marina y la otra no me acuerdo su nombre. Entonces yo me retiro del hospital, apenas llego a mi casa y recibo de vuelta la llamada de la señora Lisa Roa. Y me dice, doctor Diego, aquí ya llegó el doctor Diego, vení por favor a ayudarle, ¿verdad? Ningún problema, sin ningún problema. ¿Te fuiste otra vez? Claro que sí, sin ningún problema. ¿Cuántos minutos después más o menos de eso fue? Y lo que me tarda en venir del hospital a mi casa son 7, 8 minutos, creo yo, ¿verdad? Entonces, ¿volviste? Vuelvo, llego en 4 o 5 minutos, llego súper a tiempo, el doctor se estaba vistiendo, me he visto también yo, y entramos, ¿verdad? Entramos y le digo, doctor, yo vengo a ayudarte. Sí, está súper bien, no te atendí más porque ya me vestí, me dice, voy, le llamé de ida al doctor, quería saber también si ya estaba él en el hospital. Y entramos, ¿verdad? Y la cirugía... Una cirugía sin programar, sin nada en absoluto. No, totalmente. Rápido tiene que ser en esos casos. Totalmente. Una super urgencia es eso, Elías. Una paciente que está sangrando. Salvar la vida. Totalmente. Todo, es al todo, nada prácticamente, como se dice. Porque si no se le hacía, igual iba a fallecer esa... Totalmente. Estaba agonizando prácticamente la paciente, Elías. Estaba agonizando. La paciente necesitaba una cirugía de forma urgente en ese momento. De vida o muerte. No había otra cosa. Una ecografía no era la solución. Ni en ese medicamento, momento. nada. Absolutamente nada. Había una canilla que estaba sangrando adentro, lastimosamente, ¿verdad? Luego entramos y encontramos que era una rotura del vaso, de un órgano, ¿verdad? Que estaba sangrando y había extremadamente mucha cantidad de sangre en el abdomen de la pobre. Y hicimos lo que pudimos como médicos, aspiramos toda esa sangre, tuvimos que sacar ese órgano que ya no servía, parar el sangrado, se contuvo el sangrado. ¿Se le transfundió, doctor? Obviamente, durante la cirugía, una vez que entró al quirófano, ella estaba siendo transfundida. Durante toda la cirugía se le transfundió sangre. Se le intubó, claro que se le intubó porque era una anestesia general. La paciente no podía... Es lo que requería el caso. Es lo que requería el caso. Ella, una vez que entró al quirófano, ya se le hizo su anestesia general para que nosotros podamos proceder, ¿verdad? Y de hecho, desde ese mismo momento la paciente ya estaba luego intubada, ¿no? A veces la gente malentiende que le intubar a una persona es... denota gravedad, sino que en ese momento denotaba necesidad, ¿verdad? De hacerse eso para poder llevarse a cabo la anestesia general, ¿verdad? Luego creo que aproximadamente de 2 horas por ahí termina la cirugía. Yo salgo, le informo a los familiares. Yo primero salgo que el doctor Deus, porque el doctor Deus se encargó de los papeleos, ¿verdad? Él fue el cirujano principal, yo nada más que le ayudé. Y le expliqué brevemente... ¿En el hospital se realizó eso? En el hospital. Yo le expliqué brevemente a los familiares que la cirugía fue muy complicada, que lastimosamente tal vez se perdió mucho tiempo, ¿verdad? Y que había aproximadamente 2 litros 800, había perdido de sangre casi 3 litros la paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos casos? Antes para contar todo, doctor, ¿qué pasa en el organismo de la persona cuando pierde esa cantidad de sangre? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el daño mayor, el miedo mayor que tenemos es que el cerebro se desoxigena, ¿verdad? El cerebro no llega el oxígeno necesario. No llega el oxígeno necesario y de por sí ya denota gravedad, comienza a bajar la presión, ¿verdad? A bajar la temperatura, todo, el pulso. No se oxigena bien el cerebro y desde ya la paciente o cualquier tipo de paciente se queda ya con el riesgo inclusive de salvar la vida, de tener alguna secuela luego, ¿verdad?
Estado vegetativo, ¿verdad? Y muchas cosas podrían ser de acuerdo al grado, ¿verdad? Porque la sangre sube al cerebro en contra de la gravedad, y tener una sangre a presión muy baja y ya perdió mucha sangre la paciente, no llega para nada lo que es suficiente para el cerebro, y el cerebro es un órgano que no se regenera, ¿verdad? Como otros órganos, como la piel, como otros órganos, ¿verdad? Entonces, más o menos brevemente yo les expliqué, no quería entrar en detalle de la cirugía porque el que debía hacerlo era el doctor Deo como cirujano principal, ¿verdad? Y más entendido que yo en la materia. Entonces, respetando eso también, les expliqué, le deseé mucha suerte, mucha fuerza a los familiares, ¿verdad? Y yo me retiré del lugar, ¿verdad? Eso fue su participación. Eso fue absolutamente todo, ¿verdad? Yo, para aclarar nomás a la ciudadanía, en ningún momento pedí dinero, en ningún momento ni siquiera me ofrecieron dinero, ¿verdad? Porque obviamente ni siquiera lo iba a aceptar. Yo me fui ad honorem, fuera de mi hora de guardia, para socorrer a una curubateña más como yo, ¿verdad? Yo estaba como para cenar, no sé qué, estaba preparando algo, me dijiste, doctor. Y estaba preparando realmente un asadito en ese momento. Y tuviste que dejar todo. Y dejé todo para irme. No me arrepiento por haberlo hecho el día. De hecho que siempre estoy a disposición también para eso, ¿verdad? Y yo también le entiendo a la familia Miranda, ¿verdad? Que es una situación bastante difícil. Yo no le deseo a nadie que pase eso, que tenga una extrema urgencia y que lastimosamente en ese exacto momento no haya un médico apto para poder operar y salvar la vida. Yo me pongo también en lugar de ellos y les entiendo, ¿verdad? La desesperación y la tristeza que ellos están pasando, ¿verdad? Pero también quería explicar un poco a la ciudadanía realmente cómo pasó, ¿verdad? Y en qué circunstancias, ¿verdad? Y hicimos todo como médicos lo que pudimos hacerlo para salvar esa vida, pero lastimosamente no se pudo, ¿verdad? El detonante, doctor, entonces es la gran cantidad de sangre que perdió. Totalmente. La paciente enseguida, yo creo que cuando la paciente... Cuando yo llegué junto a ella, ella estaba en un estado de shock hipovolémico. Ya habrá perdido... Eso ya es un estado crítico. Totalmente. Habrá perdido ya un 50 a 60% del total de la sangre, ¿verdad? Y ya no funciona, no mondea en el corazón, ya nada. Y ya nada de los órganos funcionan en perfectas condiciones, Elías. En el momento de la cirugía misma... todas esas funciones en ese momento el anestesiólogo va corrigiendo, ¿verdad? Para que haya tiempo de parar el sangrado y demás, y yo considero por eso, ¿verdad?, que la cirugía fue exitosa porque se paró el sangrado, se hizo lo que se tenía que hacer, pero como te digo, no se pudo salvar esa joven vida por la cantidad excesiva de sangre que se perdió, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que pudo haber aguantado todo ese tiempo porque ella era una mujer robusta, fuerte? Era una mujer bastante bien nutrida, ¿verdad? Entonces, probablemente tenía buena cantidad de reserva de mucha sangre en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, aguantó mucho, luchó muchísimo realmente, y para mí también, para nosotros también es muy doloroso no poder haber hecho más de lo que hicimos, o tal vez que el resultado sea mejor, ¿verdad? Que se haya salvado esa vida, porque para nosotros también hubiese sido muy satisfactorio, ¿verdad? Excelente, doctor. Yo valoro mucho tu actitud. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que tener esta actitud de ir de frente. Eso yo valoro mucho de vos, doctor, porque vos me dijiste, yo quiero aclarar, ¿verdad? Por más que sea, haya un cuestionamiento, porque sabemos que en estas circunstancias, la familia, es difícil hablar de racionalidad cuando uno está en show con su familiar, sabiendo que está en urgencia, que puede morir en cualquier momento. Ya uno está desesperado y muchas veces quiere culpar a cualquiera, quiere comprar. Esto es totalmente comprensible, doctor. Muy natural, muy humano. Seguramente ustedes pasan eso permanentemente, doctor. Totalmente, en el hospital. No, te digo un caso, ¿verdad? Ni siquiera similar, pero por ejemplo la gente va al hospital y dice, no tienen los medicamentos. Y no, es que nosotros no tenemos los médicos. Sí. Nosotros estamos. El hospital lo que no tiene, o se desabasteció, u otro problema, ¿verdad? Entonces, a veces la gente un poquito también culpa al personal de salud cuando falta un material, y lastimosamente nosotros somos los más interesados que queremos que hayan esos materiales para que podamos desempeñar de la mejor manera posible nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso es importantísimo aclarar, doctor, porque también nosotros hay muchos médicos. Yo tengo muchos médicos que son amigos míos, todos curubateños, que todos los días nos cruzamos por las cuadras. Cuando nosotros hablamos del sistema de salud criminal, no hablamos de los médicos.
Tenemos que aclarar bien eso. El sistema de salud es que tengamos medicamentos, los médicos tienen que tener los equipos necesarios para salvar la vida de las personas, porque si el médico no tiene los equipos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y bueno, eso tenemos que aclarar, no estamos contra los médicos. Ciertamente, algunas veces, algunas actitudes podemos cuestionar, pero el sistema de salud de nuestro país, primero luego, tiene que tener mejores sueldos los médicos. Los médicos y los policías tienen que tener mejores, porque salva la vida, el otro te custodia la seguridad. Mientras vos estás durmiendo, la policía te tiene que custodiar. Y los médicos tienen que estar bien preparados y tienen que tener buen sueldo para que podamos tener una vida, ¿cómo te decir?, digna en la sociedad, ¿verdad? Pero los médicos ganan poco y además sufren que no hay instrumentales, no hay medicamentos. Yo sé, doctor, el drama que ustedes pasan. Inclusive, muchas veces los médicos no compran, doctor, medicamentos para salvar la situación, doctor, ¿verdad? Totalmente. Nosotros nos vemos en casos de extrema urgencia. Por ejemplo, un punzoká que te cuesta 10.000 guaraníes para hacer una vía periférica, cuesta 10.000 guaraníes. Y tener enfrente a una paciente que no tiene ningún recurso, a veces te llega sin familiares, a veces te llega en la camioneta de la policía, ¿verdad? Y que está sangrando, por ejemplo, tener que hacer un procedimiento y no tener un punzoká, ¿qué haces? Es mucho más fácil dar de uno de su bolsillo y salvar esa vida, salvar la situación antes que verle a esa paciente desangrándose, ¿verdad? Entonces hay situaciones en donde inclusive nos sentimos obligados nosotros, y no solamente los médicos, el personal de salud, el licenciado en enfermería, la obstetra también. Todos siempre hacemos eso, o colaboramos 10.000, 20.000, 30.000 para salvar esas situaciones especiales, ¿verdad? Y eso te hago la importancia. Por eso yo valoro la entrevista que estamos haciendo, porque no todos los médicos se animan, porque desafian de sueldo, la de estabilidad laboral, ¿verdad? Pucha, vos desafía todo. Por eso no podemos nosotros hablar con los médicos. Yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo. Ahí hay mucho, por ejemplo, en pediatría. Siempre solemos hablar con el doctor Marcelo también, ¿verdad? Que pedimos ayuda porque para comprar una leche no tienen ahí sus familiares. ¿Y cómo vas a dejarle el pico hambriento ahí a un niño recién nacido que está, qué sé yo, los medicamentos? Te explico más situaciones, Elías. Se suele dar, por ejemplo, que el hospital está lleno. Te hablo de mi servicio, que es ginecología obstetricia, porque es donde yo trabajo, donde es mi especialidad, ¿verdad? Tenemos 6 camas nada más de internación. Hay veces, la mayoría de las veces se encuentra lleno, ¿verdad? Y la sala de parto, preparto se encuentra lleno, la paciente viene, se tiene que internar y no hay lugar. Entonces, ¿qué solemos hacer? El laboratorio se saca en la mañana y llega recién a las 5 de la tarde, el laboratorio que se hace en el hospital. A veces, para evitar esa mala experiencia de tener que soportar a los familiares, y también lo entendemos porque se van al hospital porque necesitan, ¿verdad? De que no vienen y nos dicen malas palabras ahí, que no quieren nomás internar, ¿no? A veces nosotros pagamos ese laboratorio privado de una paciente de la sala, 20, 30.000 guaraní, con tal de tener ya el laboratorio que necesitamos. Rápido. Para poder dar alta y liberar una cama, ¿verdad? Porque si no, ¿quiénes van a pasar malos momentos? Nosotros. Van a venir los familiares, y con justa razón, pero no somos lastimosamente los culpables de que el hospital, por ejemplo, no tenga las camas suficientes, ¿verdad? Pero para evitar el estrés, como se dice vulgarmente, lo hacemos, ¿verdad? Y liberamos nuestras camas y seguimos trabajando de esa forma. No, por eso te digo, doctor, ustedes también son víctimas del sistema, pues. El víctima del sistema, porque al fin y al cabo, donde la gente más cuestiona son a los médicos, las enfermeras, ¿verdad? Pero debemos analizar fríamente el sistema de salud en nuestro país para que podamos entender y podamos tener noción de lo que pasa en los hospitales. Con eso no queremos salvar a los médicos. Hay muchos médicos también que son bores, hay muchos médicos que no se animan luego y maltratan a los pacientes. Con eso no queremos salvar a los médicos tampoco. Hay muchos médicos, buenos médicos, y como muchos médicos buenos también existen médicos bores que no hacen bien su trabajo, ¿verdad? Pero es importante que analicemos el sistema global de nuestra salud para entender bien la situación, ¿verdad? Totalmente, Lía. Una cosa más nomás que me viene ya que estamos hablando con respecto a, ¿verdad? El médico estudia muchísimo para llegar a ser un especialista, por ejemplo, ¿verdad? Estudia muchísimo. Y te invito a que averigües, te puedo asegurar que hace 10 años que no sube el sueldo del médico. Y manifestaciones tras manifestaciones, es muy fácil para decir para el gobierno, ustedes ganan bien luego. Y no es tanto así, Elías, porque ¿cuánto se estudió para llegar a ser lo que uno es? ¿Cuántos años estudiaste, doctor? Y 7 más 4... más 2, 13 años. 13 años de estudio. 13 años. Con la especialidad que tenés. Para ser ginecobstetra y especialista en ecografía. Primero, por ejemplo, estudiar para ser médico a los 6 años, ¿verdad? 7 años. 7 años. Sí. Y después, especialidad.
4 años de ginecología y obstetricia, más 2 años de ecografía, son 13 años. Entonces eso, ¿verdad? Después Casi una vida. Casi una vida. Después uno tiene que, a los 29 años comencé a tener mi primer sueldo del día. Imagínate. Desde que terminé el colegio fui un mantenido por mis padres. Bueno, no, explicar también, ¿verdad? El 90% de los médicos que tenemos en el hospital de Curuguaté son médicos que vienen de la capital o de otras ciudades del país. Y el combustible está carísimo el día. Un rubros... Parece que hay muchas renuncias por eso, doctor. Muchísimo, no le conviene más a nadie venir si tiene que hacer 2 viajes semanales. ¿Cuánto te cuesta en un auto relativamente económico? Te cuesta un ida y vuelta a Asunción, 350.000, por lo mínimo. 400.000 te cuesta. Entonces, un ida y vuelta ya, 2 ida y vuelta te cuesta 700.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces ya no compensa, vos arriesgas tu vida. Cada viaje hay que reconocer que es arriesgar la vida. En cada viaje uno arriesga la vida, deja a su familia lejos, viene a trabajar en condiciones a veces que no tan favorables para el trabajo, ¿verdad? Y uno se formó en un lugar donde había todo y viene a encontrarse, ¿verdad? Entonces también yo invito también a la gente que valore eso de los médicos que vienen de otros lugares a trabajar con nosotros, ¿verdad? Y también reconocer que por eso también que realmente tenemos muchas renuncias de médicos, ¿verdad? Por las condiciones que ofrecen, que por las condiciones que ofrece el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es una lucha también, nunca subió más el sueldo, la inflación, todo sube, pero no se tiene viático, no se tiene combustible, nosotros no tenemos seguro, nosotros no tenemos nada, nosotros no tenemos seguro. Yo creo que es una de las peores carteras para con sus trabajadores. Imagínate, somos de salud y no tenemos un seguro médico, ¿verdad? Si falta medicamentos, nosotros tenemos que comprar de nuestro bolsillo también. Entonces, tampoco todo es color de rosa como la gente dice, que el médico gana mucho y no se tiene que luego quejar. Por eso no es así. El médico no gana lo que debe ganar acorde a los años de estudio, y encima trabaja bajo pésimas condiciones laborales y trabaja lejos de casa y deja a su familia y se arriesga para llegar. Entonces eso es algo que yo también invito a que valoremos un poquito y le cuidemos también a nuestros médicos. Y como decís, cierto, a veces también la gente, por ejemplo, te digo, que sataniza el acto médico, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque la persona es el problema, ¿verdad? La persona, a veces el carácter, a veces la falta de profesionalismo u otro problema, ¿verdad? Porque nosotros como médicos especialistas te digo que nos formamos de la mejor manera posible, ¿verdad? Ahora, que la persona decida trabajarlo no de esa forma es ya un problema personal, ¿verdad? Cada uno. Que cada uno tiene. A veces uno le culpa al director, la directora, que no tiene absolutamente que ver tampoco, ¿verdad? Eso es una responsabilidad personal, ¿verdad? Sí. No, y por eso decía yo, justamente en la entrevista que le hice a la familia Miranda, el primer acto criminal de salud es que no tengamos los especialistas necesarios, ¿verdad? Un fin de semana, por ejemplo, tenemos que tener sí o sí en la urgencia un cirujano de trauma, tenemos que tener sí o sí otro, no puede ser que no haya, ¿verdad? Hay un médico que estaba de reposo, pero hay otra, no sé cómo está organizado su plantel, ¿verdad? Pero digo nomás que se podía reorganizar ahí para que se pueda cubrir fin de semana, pero eso ya es otra cuestión, ¿verdad? O sea, ya compete ya una organización del hospital. Pero lo importante es que vos hoy aclaraste, doctor, eso a mí me gusta mucho ese carácter que tiene la persona cuando enfrenta, cuando no tienen miedo, porque muchas veces hay muchas personas que rehuyen y se acobardan para enfrentar una situación, doctor. Y eso yo valoro mucho. Es una persona que tenemos que ser así en la sociedad, de poner enfrente nuestro rostro, nuestra personalidad, porque al fin y al cabo nosotros vivimos acá y nos vamos a mudarnos acá, doctor. Difícilmente vamos a querer. Nos vemos las caras todos los días, entonces uno es mejor siempre que uno vaya de frente y explique las cosas como realmente son, ¿verdad? Se aclaran las dudas y termina el problema, ¿verdad? Y yo creo que soy una persona que demasiado a veces va de frente también, y por eso lo que quería te pedí también, ¿verdad? Para explicar un poquito a la ciudadanía y que nadie confunda las cosas, ¿verdad? Y desde ya también desearle a la familia Miranda muchísima fuerza y que tengan una realmente cristiana resignación, porque a mí no me gustaría pasar por esa situación y tampoco le deseo a nadie que pase por lo mismo, ¿verdad? Última pregunta, doctor, para despedir ya nuestra entrevista. ¿Se le pudo salvar la vida si al instante ella se operaba, doctor? Yo creo que sí. Yo creo que pudo sí. Salvarse, ¿verdad? Si había un cirujano de guardia,
no te voy a mentir, tengo que ser honesto. Yo creo que ella no se salvó porque se perdió tiempo, porque no había en ese momento. Y buscamos por todas. Yo de mi parte te digo que busqué, le llamé al doctor y lastimosamente no había nomás en ese momento, ¿verdad? Porque de cualquier forma lo íbamos a traer. El doctor Deus atendió, creo que la cuarta llamada, por ahí así como que explicaron, ¿verdad? Y se hizo el trabajo que se tenía que hacer, pero yo creo que había muchas chances de salvarse esa vida si era más temprano. Si era más temprano. Tenía menos pérdida de sangre. Por lo menos media hora. Media hora, ¿verdad? Por lo menos si se hubiese ganado media hora más. Correcto, doctor Diego Irala, como siempre, respetable profesional curubateño. Le agradecemos mucho por esta entrevista y una aclaración, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay que reconocerlo, estimado amigo. Cuando nosotros no sabemos, no estamos preparados, no nos formamos en esto, hay que respetar a los profesionales. Yo siempre digo eso. Pero con eso, ojo, y repito, con eso no digo que todos los médicos sean iguales, ¿verdad? Así como dijo el doctor, cada uno tenemos nuestras artes y nuestras partes, ¿verdad? En la vida. Y bueno, eso cada uno lo tiene que pagar, ¿verdad? Pero lo importante es que una situación así lo tengamos que de frente explicar, porque nosotros somos seres humanos que tenemos lógica, entendemos las cosas y que comprendemos. Así que, doctor, muchísimas gracias por tu explicación y por esta entrevista que tenemos. Muchas gracias, Lía, y decirle también a la gente que yo soy un soldado curubateño que siempre estoy para salvar la situación en donde se me llame. Yo siempre voy a estar allí, a pesar que pase lo que pase, que se diga lo que diga después, con el corazón caliente, con el corazón en la mano, te digo que yo voy a estar ahí en cualquier necesidad de que pase cualquier curubateño el día. Eso te pongo la firma y le digo a toda la comunidad, a la ciudadanía, que pueden contar conmigo. Muchas gracias, doctor. Y una vez más decirle, aquí aprovechando con el doctor Diego Irala, que es muy conocido nuestro aquí en Curubatí, no estamos en contra de los médicos, estamos en contra del sistema de salud criminal que no le provee los especialistas necesarios a la ciudadanía, los medicamentos, los equipos, los instrumentales para que se le pueda brindar la salud que necesita la población. Muchas gracias.